En vísperas del sorteo de Navidad, nos fijamos en las loterías y apuestas del Estado, un negocio que factura casi 10.000 millones de euros y está a la altura de las grandes empresas del IBEX 35. Viajamos hasta Nagasaki para conocer la herencia de los misioneros que desde Andalucía marcharon a Japón para sembrar una fe que terminaría costándoles la vida a muchos de ellos. Ahora, en Los Reporteros. Muy buenas noches. Estamos a solo unas horas de que comience el sorteo más esperado del año, el de la Lotería de Navidad. La esperanza y la ilusión de muchos están puestas en lo que suceda mañana en el Teatro Real de Madrid. No hay número feo, todos están en los bombos de un juego que genera 1/3 de las ventas del año para la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Pero, si nos tocara el gordo, ¿nos cambiaría mucho la vida? Eso es justo lo que les hemos preguntado a algunos de los agraciados con ese primer premio en 2023 que dejó solo en la provincia de Jaén 80 millones de euros. Era un número feo. Tenía multitud de ochos y de ceros. Hace justo un año dejó 80 millones de euros a 188 jienenses, casi todos de la asociación Lola Torres, un colectivo que desde hace 80 años lleva por medio mundo el folclore tradicional de danzas olvidadas y coros de toda la vida. El 88008, un baile entre el 8 y el 0 que se presumía poco acompasado y nada atractivo. Muy feo el número, muy feo, porque a mí cuando me lo dieron dijeron, vaya número feo. ¿Número feo? El año pasado el gordo de la Lotería de Navidad repartió por las 8 provincias andaluzas un total de 226 millones de euros, casi todos en las provincias de Jaén y Sevilla. Para sondear el pozo que deja semejante riego de euros, hemos visitado esa institución de Jaén que vela por el baile y el cante tradicional y nos hemos acercado a la administración que vendió esos 80 millones. Y, atención spoiler, todos siguen trabajando. También hemos conocido a 2 operadores de cámara de televisión que se han embarcado en el negocio lotero y, nuevo spoiler, sin dejar el tajo audiovisual. Vamos primero con Jaén. Pues el 22 de diciembre del año pasado estaba yo en la residencia viendo a mi padre, que normalmente iba a las 12:30, pero ese día fui a las 11:30 y cuando me venía pregunté, oye, ¿no ha salido el gordo? Y me dijeron, no ha salido, qué raro. Entonces me vine a Jaén y estaba entrando en una tienda cuando Juan Ignacio puso en el grupo, nos ha tocado el gordo. Pues mira, yo estaba trabajando y tenía mucho lío hasta que recibí la llamada de un compañero. Y claro, no sabía si era verdad o era mentira, porque no hacía nada más que repetirme el número y yo os prometo que solo sabía que acababa en 8, pero ni me lo había mirado el número. Bueno, pues hace un año creo que fueron uno de los días, me emociona un poco porque para mí creo que profesionalmente en este nuevo mundo de administrador de lotería o de lotero, como se dice por el argot de la calle, para mí creo que fue uno de los días más importantes que puede tener un lotero en su vida. Me fui a recoger un encargo que tenía para mi suegra para la cena de Nochebuena. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que estaba escuchando por una aplicación móvil, la radio, el sorteo, y cuando empezaron los niños de San Ildefonso a cantar el gordo, me llamó mi compañera. ¡Hemos dado el gordo, hemos dado el gordo! Esa alegría compartida que todos los años vemos en gente anónima, gente lejana que parece de otro planeta, hace que nos preguntemos si serán de verdad. Lo que sí podemos asegurar es que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado copa el 35% del mercado del juego en España. Le sigue la ONCE con un 15%. El otro 50% se lo reparten otros operadores privados como la Cruz Roja, que no llega al 1%, y sobre todo las máquinas tragaperras y las apuestas online, en continuo crecimiento. Pero seguimos con el sorteo de Navidad. Estamos en Jaén. Entonces ya me fui, yo llegué de las primeras y luego ya fueron llegando todos los demás y la sensación como que estás viviendo un sueño, es como, esto no me está pasando a mí.
Y entonces, bueno, viendo el vídeo, que salimos en primera plana, mi marido y yo dándonos un beso, dije, es verdad, es que me tocó la lotería. Yo te puedo contar, y esto es real, yo me acosté esa noche en la cama con mi mujer, la miré y le dije, si mañana no nos dan el dinero, que nos quiten lo bailado. Ese día, esa vivencia, esa experiencia, ese celebrar, cuando realmente tú estás celebrando teniendo un papel en un cajón y no teniendo el dinero físico, tú no tienes nada, tú estás celebrando sin tener nada, esa alegría, eso solo vale el dinero, o sea, eso tenía que tocarle a todo el mundo, a todo el mundo. Darío puede decir que nació bailando. Bueno, yo llevo la asociación desde que nací, desde que tengo recuerdos, me he movido por la asociación, he jugado por la asociación y en cuanto empecé a andar, pues empezamos a bailar en el colegio. Siempre usamos bailes que son así regionales, bueno, sé, el Vito de Córdoba, la Reja Granada, unos tanguillos de calle, unos fandangos de Huelva. Este sorteo del 22 de diciembre concentra 1/3 de las ventas totales de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, unos 3.000 millones de euros. La extensa familia de Darío llevaba 13 décimos premiados con el gordo. Él tenía uno compartido. Cada décimo del gordo tiene 400.000 euros de premio, pero Hacienda se queda con el 20%. Se quedan 320.000 euros. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo el décimo lo compartía con un hermano y con un amigo, ¿vale? Nosotros tenemos un décimo compartido entre 3, porque, bueno, jugamos tanta lotería, yo por mi trabajo también me muevo por toda la provincia y te ofrecen tantos sitios, y como no puedes comprarlos todos, pues al final llega un momento en el que empiezas a compartir. Porque la mayor alegría de la lotería, y esto cualquier persona de la asociación que te lo quiera contar, no es que te toque el dinero, es que tú miras a tu alrededor y a todo el que está a tu alrededor celebrándolo, lo conoces. Y al final, es verdad lo que dice el anuncio, la alegría es compartir. Ese cava mañanero compartido es con el que sueñan Fran y Javier, dos cámaras sevillanos que han decidido poner un extra a su trabajo televisivo. Ante la precariedad laboral, la inseguridad laboral, pues nos hizo plantear intentar montar otro tipo de negocio. La persona perfecta, mi compañero. Y entonces pues empezamos a darle vueltas, a pensar qué podíamos hacer que no tuviera nada que ver con nuestro sector. Somos operadores de cámara, llevamos 25 años en esta profesión, haciendo además muchos programas de la cadena y de diferentes cadenas. Hemos sido freelance y hemos viajado por el mundo y hemos hecho un montón de cosas relacionadas con la cámara, pero ese pellizco no lo podíamos abandonar. ¿Por qué? Porque el sector audiovisual te atrapa y es una profesión que amamos. Yo tengo 2 hijos. Compatibilizar 2 trabajos ya es complicado. Además, compatibilizarlo con una estabilidad familiar y tal es difícil, pero es como te decía, si te organizas, si todo el mundo echa un poco un cable en casa, mis niños echan un cable, y nosotros teníamos una historia especial para vosotros, y es que tenemos el número 28.289. La gente dirá, ¿el 28.289 qué significa? Tú lo sabes perfectamente porque estabas allí in situ ese día, y es el primer día de emisión de la RTVA de Canal Sur, y yo tengo una especie de sensación de que ese número, en pocas horas, alguna sorpresa nos puedes dar. Número bonito, sin duda. Igual que el del año pasado, ese baile de 8 y ceros con el que empezamos, el que decían feo. Manolo en Jaén sigue trabajando, él no se quedó con ningún décimo premiado, pero días antes del sorteo ya se daba por satisfecho. Acababa de comprar un local mucho mejor. Aquí es donde repartimos esa porreta de millones. En esta habitación que ya está cerrada. Sí, pues aquí el día 22 de diciembre del año pasado fue donde pasó esa magia, ese milagro. Nosotros teníamos comprado el local 4 o 5 días antes del sorteo, habíamos comprado el local nuevo. Y yo decía que a mí ya me iba a tocar la lotería, porque tenía mi local de próxima apertura, un local nuevo, instalaciones nuevas. Tenía también mi segundo terminal que me daba posibilidad de incrementar un poquito mis ventas, y yo decía que virgencita que me quedara como estoy. El volumen de negocio de las apuestas en España supera los 35.000 millones de euros anuales, lo que equivale a un 3% del PIB español, más que la facturación del sector primario, agricultura, ganadería y pesca. A pesar de estas cifras mareantes, Manolo con su local nuevo sigue trabajando, eso sí, con un 58 más de ventas que el año pasado.
Fran y Javier no solo trabajan en su administración, sino que siguen trabajando de freelance para varias televisiones. Y los premiados de Jaén. Lo primero que hice con el dinero fue quitarme el hipotecón, pues el que no te vengan 1.200 euros de hipoteca al mes, pues eso sí te lo crees cada mes, que no te cargan 1.200 euros, pero sí que creérmelo fue al verme, porque mira que nos salimos en la tele, en el periódico no sé cuánto, me hicieron una entrevista en el periódico, pero sí que es verdad que al ver todo eso y a todos ellos bailando, votando, y es cuando realmente digo, ¿qué me pasó? De las personas que yo conozco que han sido agraciadas con la lotería, y conozco a muchas de ellas, no conozco a nadie que le haya cambiado la vida radicalmente. De hecho, te diría que no conozco a nadie que le haya cambiado la vida mucho. La vida sigue siendo la misma, pero yo sigo llegando al final de mes apurado como llegaba el 21 de diciembre del año pasado. Eso no va a cambiar en la vida, creo yo. Pero bueno, pues te da un respiro, tener una hija estudiando fuera y que ahora no, pues está más tranquilo. ¿Y dónde querrían que tocara este año? Lo tengo clarísimo, si me preguntas, que vaya a Valencia, pero que vaya a Valencia a gente que lo necesite. Quien lo necesite, ¿no? Yo sé que suena atópico, pero eso es así. Ahora mismo ya sabemos que la gente afectada, ¿no?, por la última dana, pues realmente tienen que empezar prácticamente de cero. Yo me imagino que tocara por esa zona sería una alegría. En pocas horas los bombos comienzan a girar. Suerte a todos. Eso sí, no olviden pasar a por sus premios. Tienen 3 meses para hacerlo. Hacienda se embolsa todos los años 50 millones de euros de décimos no cobrados o extraviados. Pues eso, suerte a todos para mañana. Y ahora les proponemos que nos acompañen en el viaje que un equipo de los reporteros ha hecho hasta Japón, en concreto hasta Nagasaki. Hemos podido ahondar en el pasado cristiano de esta ciudad al sur de Japón y en la potente conexión cultural e histórica que existe entre Andalucía y los nipones gracias a los misioneros jesuitas y franciscanos. La prohibición del cristianismo hizo que mantuvieran su fe en secreto durante más de 200 años, los llamados cristianos ocultos. Sus lugares, iglesias al norte de Nagasaki y de las islas Goto, fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los puertos son lugares de intercambio comercial y cultural. En una ciudad tan cercana a China como Nagasaki, no es raro que exista en otoño un festival de la cosecha que recuerda a las celebraciones chinas de Año Nuevo, con su danza del dragón y sus carrozas. El santuario de Suwa, escenario del festival, se fundó en 1642, época de la prohibición del cristianismo en Japón tras casi un siglo de expansión. Un lugar sureño que recuerda a Andalucía o Canarias. El crecimiento exponencial de los cristianos conversos y de las iglesias en medio de un país inestable, cuyos señores luchaban por el control y la unificación política, hizo que la fiesta se convirtiera en un ritual sintoísta que buscaba descubrir si había cristianos ocultos. Muchas familias profesaron la fe cristiana durante siglos en secreto. Su pujanza, cuando se abrió el país de nuevo en el siglo XIX, y más tarde, la recuperación de la memoria histórica tras el traumático episodio de la bomba atómica, provocaron que la herencia andaluza en Japón sea hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO. Casi un siglo antes, el misionero español Francisco Javier, fundador de la Compañía de Jesús, había llegado a la región y su empeño inició una labor evangelizadora que hoy se recuerda con una iglesia erigida en la isla de Hirado, al norte de la prefectura o provincia de Nagasaki. Una labor que continuaron otros que vinieron después, como el franciscano sevillano afincado en Espartinas, Luis de Sotelo. Los misioneros encontraron en Nagasaki un lugar de acogida con la conversión de los primeros señores feudales. En aquel momento todavía Nagasaki no existía como pueblo. En realidad fue abierto como puerto internacional gracias a que el jefe, el daimyo de esta área, en realidad era el reino de Omura, fue el que les dio a los misioneros un espacio, un puerto, digamos. Primero sondearon los lugares donde se podía mejor entrar con un puerto y sobre todo que tenía la gran ventaja de estar protegido, digamos, ¿no?
La adhesión incondicional de señores como Omura Sumitada en 1563 se tradujo en un afán por estrechar lazos religiosos con Europa. La primera embajada nipona partió de Nagasaki en 1582, con 4 jóvenes hijos de importantes samuráis como enviados a Roma, donde fueron recibidos por el Papa Gregorio XIII. Regresaron en 1590, tras 8 largos años de viaje, pero la situación en su tierra había cambiado. Después de volver de Europa, Julián Nakaura continuó con la evangelización durante 20 años. En 1633 fue martirizado en Nagasaki. Martín Ara fue expulsado a Macao y Miguel Chichigua decidió volver al servicio de su señor. Recientemente se ha excavado la tumba de Miguel y allí descubrieron piezas de su rosario. Y por eso se cree que mantuvo la fe cristiana hasta su muerte, algo que se negaba antes de las excavaciones. El miedo de los poderosos a una posible invasión española, como ya había ocurrido en Filipinas, se tradujo en la persecución de los cristianos y su tortura y muerte. La razón más importante fue política. España en esa época era una de las naciones más poderosas de Europa y ya había conquistado las Islas Filipinas. En esa época, Toyotomi y Tokugawa permitieron que hubiera comercio entre España y Japón, y con la exportación también trajeron armas y muchos oyeron hablar de barcos españoles que estaban preparándose para invadir Japón, igual que lo hicieron con Filipinas. Uno de los episodios más recordados es la crucifixión de 26 religiosos en Nagasaki en 1597, un intento de escarmiento para los miles de cristianos que ya existían en la zona. Un intento que estuvo lejos de conseguir su objetivo. Hubo el contraefecto de que cuando la gente vio cómo murieron ellos, que morían perdonando a los enemigos y que aceptaban esto como una gracia de Dios, etc., la gente empezó a enfervorizarse más, a enterarse, a sentirse atraídas por el cristianismo. De entrada, el lugar del martirio fue el primer nexo de unión entre Nagasaki y Sevilla, cuando las reliquias de 2 de los mártires llegaron a manos del franciscano Sotelo, impulsor de la primera embajada política y comercial japonesa a Europa de la historia. En el documento del monasterio de Loreto se dice que el fraile Luis Sotelo llevó el hueso del padre Pedro Bautista de los 26 mártires de Nagasaki a Sevilla. Pero en realidad Luis Sotelo no estuvo en Nagasaki. Así que quizás los huesos del padre Bautista fueron entregados a Sotelo por otra persona. Sotelo escribió una página indeleble del primer contacto entre 2 culturas de 2 extremos del planeta, que ha quedado en localidades como Coria, en forma de apellidos de miembros de la embajada quechua que se asentarían junto al Guadalquivir, y en la conexión histórica con los mártires de Nagasaki en el monasterio de Loreto de Espartinas. Sotelo y el samurái Hasekura, enviado del señor de Sendai, volvieron a Nagasaki en 1620, y se dice que el actual arzobispo emérito de la diócesis podría ser descendiente de un miembro de esta embajada. Una cosa que se trajeron y se conserva como un tesoro nacional es una estatua de Hasekura que tiene muchos años y ellos le dan mucho valor porque es un objeto que les recuerda que son parte de una religión, que son ciudadanos de una congregación y que son todos iguales. La constante persecución del cristianismo implicaba la destrucción de iglesias. En el templo budista de Shuntoku se conserva un pozo que fue usado de forma habitual por los cristianos que regentaban la iglesia de Todos los Santos, como reza el cartel en japonés del lugar. También se hicieron habituales las continuas pruebas para renegar de la fe católica, como el Fu Mie, una imagen de Cristo en madera o metal que los creyentes tenían que pisar para demostrar que eran budistas. Carteles como este ofrecían una buena recompensa a quien delatara a los cristianos.
Los creyentes de principios del siglo XVII fueron perseguidos y torturados de todas las formas imaginables, incluso siendo sometidos al agua hirviendo de las fuentes termales de la zona, que hoy se pueden apreciar en un geoparque que recuerda el origen volcánico del archipiélago nipón. El acontecimiento que precipitó el cierre de las fronteras japonesas al exterior durante 2 siglos y medio de nuevo implicó a los cristianos. El señor de Shimabara, Arima Harunobu, también convertido al cristianismo, fue obligado a hacerse el harakiri. Sus vasallos cristianos rehusaron servir al nuevo shogun, Matsukura Katsuie, y se dedicaron a la agricultura. Pero las malas cosechas y los altos impuestos hicieron crecer el descontento popular, que se tradujo en una rebelión en 1637. En diciembre, la población se sublevó contra el nuevo shogun con el líder Amakusa Shiro a la cabeza. El grupo fue ganando adeptos y llegó a reunir a 37.000 hombres, quienes asaltaron y tomaron el castillo de Hara. Los señores más importantes del país se unieron y formaron un ejército 3 veces mayor para sitiar la fortaleza. Los rebeldes aguantaron 4 meses, pero finalmente fueron aniquilados, y el castillo demolido hasta los cimientos para evitar su reconstrucción. Murieron miles de cristianos y su fe quedó definitivamente proscrita. A partir de 1641, únicamente en Dejima, una isla artificial en el puerto de Nagasaki, se admitía el intercambio comercial con los países llamados Nanban o bárbaros europeos. Actualmente se mantiene de una manera parecida a un parque temático para poder rememorar aquellos tiempos. De esta época es la introducción en la comarca por parte de los portugueses de un pastel de la península ibérica que ellos llamaban pan de Castilla y que los japoneses acabaron llamando castela. El dulce se ha convertido con el tiempo en una seña de identidad de Nagasaki y es muy apreciado en todo Japón y en el extranjero. Las islas de Goto están 100 kilómetros al oeste de Nagasaki. Allí se encuentran varios de los sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO relacionados con los cristianos ocultos en la región. Todas las iglesias se construyeron en el siglo XIX, o sea, después de la derogación del edicto de la prohibición del cristianismo. Estas islas son famosas por su gastronomía, como la carne de ternera con denominación de origen o los famosos fideos llamados goto udon, de los que existen sabrosas recetas. Muchos de los cristianos continuaron su fe en secreto en las islas de Goto tras ser obligados a abandonar Nagasaki. En la isla de Hisaka se encuentra un lugar destacado en la lista del Patrimonio Mundial, la vieja iglesia de Gorin, una antigua construcción de madera muy bien conservada a pesar del clima tropical de la zona. Mi abuelo era seppuku, como se llamaban los cristianos ocultos, y fue el encargado de hacer los bautizos. Y esa es mi relación con el cristianismo. La represión que hubo en las islas no fue tan fuerte como en el resto del sur de Japón, ya que la gente que vino aquí, en su mayoría eran personas que habían huido de las torturas y los asesinatos, y lo habían hecho para estar todos juntos aquí entre cristianos. Sí, había el fumie, la obligación de pisar la imagen de Jesús, pero en su corazón seguían creyendo en Cristo. Construcciones como la iglesia de Kashigarashima demuestran la firme voluntad de esta comunidad cristiana, hasta el punto de cargar pesados bloques de piedra hasta un sitio muy retirado para sustituir la vieja edificación. En Hirado existe otra imponente iglesia de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la conocida como Catedral de Tabira, otra construcción de piedra cuyo interior imita en madera la arquitectura de los templos europeos. Podemos apreciar que las vidrieras de la parte superior están basadas en la figura de los 26 mártires, como homenaje a su memoria.
Y también podemos apreciar las flores, las camelias de Goto, que simbolizan los crucificados, como aparecen en la colina de Nishisaka. Toda la iglesia rinde un gran homenaje a los mártires de Nagasaki. Nagasaki fue de los primeros puertos en volver a tener contacto con el resto del mundo, a través del comercio. En cada puerto se creó un asentamiento extranjero. En Japón aún estaba prohibido el cristianismo, pero para los extranjeros se admitía la libertad religiosa, por lo que se fueron construyendo iglesias para ellos. Todavía hubo episodios de represión, sobre todo en lugares alejados de la metrópoli, como la antigua iglesia olímpica, donde en 1868 se produjo el encarcelamiento de 200 cristianos que pensaron que ya había libertad de culto. Murieron más de 40 personas tras permanecer 8 meses en poco más de 20 metros cuadrados, pero también este hecho sirvió para acabar de derribar las reticencias de las autoridades. 8 años después del descubrimiento de cristianos en Nagasaki, en 1873 por fin se permitió la fe cristiana en Japón. La iglesia de Oura se construyó en 1865. Allí fue donde un religioso llegado de París, que restableció el culto, entró en contacto con algunos cristianos de Urakami, cuyas familias llevaban rezando en secreto 7 generaciones. El primer lugar donde aparecieron de nuevo los cristianos ocultos de Japón fue aquí, en la Catedral de Oura, y por este motivo se convirtió en un símbolo en todo el mundo. Antes era la iglesia más grande, pero ahora es la de Urakami, y esta sería la segunda catedral, que es más pequeña. La bomba atómica marcó un antes y un después en la historia de Nagasaki. Tras recuperarse de la tragedia, hubo mucha gente en la ciudad que vio con buenos ojos honrar la memoria de los cristianos martirizados durante tantos años y reconciliarse con sus herederos, como fueron durante siglos los cristianos ocultos. Como los jesuitas no teníamos en ese momento nada aquí, con la bomba atómica en Nagasaki no perdimos nada, ¿no? Irónicamente nosotros estábamos en mejor situación para tomar este mensaje, este trabajo, digamos, de promoción del martirio, de promoción del cristianismo en Japón. La labor de nuevo de un sacerdote sevillano fue vital para la nueva expansión cristiana de Nagasaki. El museo alberga piezas de gran valor histórico y sentimental. El padre Yuki fue el que se encargó de proyectar este museo y de conseguir todo el material precioso que tenemos aquí, digamos, ¿no? Por supuesto, no fue que él lo hiciera solo, pero él es el que estuvo a cargo y fue el primer director del museo por casi 40 años. El memorial de los 26 mártires de Nagasaki y la Catedral de Oura, con sus respectivos museos, rinden culto a este hecho histórico de la ciudad. En el Museo de los Mártires hay piezas únicas de este periodo de la historia. Huesos de algunos de los mártires de Nagasaki están también en la sacristía del monasterio del Loreto, en la localidad de Espartinas. Está documentado que la embajada quechua estuvo un año en el Loreto a la vuelta de Roma, entre 1616 y 1617. Mucha gente, muchos especialistas, por ejemplo, se asombran, ¿no?, de que tengamos carta de San Ignacio de Loyola, carta de San Francisco Javier, etcétera, digamos, ¿no? Y mucha gente incluso a veces sugiere que en vez de poner los originales tendríamos que poner réplicas, pero en el caso nuestro nosotros hemos recibido este material justamente porque los benefactores querían que la gente viera los originales y estuviera, por así decirlo, en contacto directo con los mártires, con la historia. Por eso para nosotros es una responsabilidad no solo mostrar los originales, sino también conservarlos, digamos, ¿no? Las esculturas de 3 jesuitas muertos en 1597, los 3 únicos también representados en el Museo de Nagasaki, se exponen ahora al público en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y llevan la fabulosa factura del taller de Martínez Montañés y Juan de Mesa, en los años del siglo XVII, donde se forjó una conexión histórica entre Sevilla y Nagasaki. Andalucía y su impronta contribuyó al nacimiento de la capital del sur de Japón. Esa huella estuvo oculta durante siglos y ahora brilla en el otro extremo del planeta como un mensaje de entendimiento entre los pueblos y un testimonio vivo para que el mundo, que vuelve a sufrir terribles conflictos armados, pueda llegar a vivir en paz.
Con este viaje por la huella andaluza en Japón, llegamos al final de nuestro programa, el último de este año. Les deseamos mucha suerte para el sorteo de Navidad de mañana y en nombre de todo el equipo de los reporteros, que pasen unas felices fiestas. Nos vemos en 2025, que ojalá les traiga mucha salud y alegría. Muy buenas noches.